Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre el sexo, la espiritualidad y la alquimia sexual. En Mesopotamia se rendía culto a Astarte, diosa protectora de la sexualidad, a la que las mujeres jóvenes ofrecían su virginidad, entregándose a un extraño en el templo al que asistían. Posteriormente en Grecia se adoraba a Afrodita, en cuyo honor se realizaban ritos de amor y de fecundidad. Pues bien, estas y otras manifestaciones, cuya finalidad era la unión del sexo y lo sagrado, pues simbolizaban el vínculo del hombre con la naturaleza y con los dioses. Pero además suponían una forma de mantener o incrementar los bienes materiales, algo que se refleja, por ejemplo, pues en los antiguos matrimonios. Porque fíjense, ya desde Babilonia, Grecia y Roma se estableció firmemente la norma de intercambiar regalos o entregar a la hija una dote para contribuir a su seguridad durante el matrimonio, costumbre que perdura hasta hoy. Sin embargo, con el tiempo, la mujer comenzó a ser una mercancía de intercambio, al tiempo que se instituyó la familia como algo sagrado y el matrimonio se convirtió en una especie de ritual. Así pues, en el antiguo Egipto se consolidó la costumbre de que el heredero del trono debía casarse con su hermana para ser considerado un rey legítimo. Porque en el fondo el objetivo era en realidad la protección de su patrimonio. Y en Babilonia se castigaba cruelmente el adulterio de la mujer a la que se arrojaba al río junto con su amante, o bien se le cortaba a ella la nariz y él era castrado. En Babilonia también, y en Israel, la finalidad del matrimonio era la procreación y el mantenimiento del poder del clan. Pues bien, en el siglo V a.C., en Grecia, la construcción de las ciudades y el desarrollo de las actividades artesanales y comerciales dio lugar a que el hombre comenzara a perder el contacto con la naturaleza y se dedicase al ocio y al arte, por lo que la sexualidad, pues empezó a perder su sentido profundo y se comenzaron a realizar múltiples orgías como a modo de liberación personal. Y poco a poco se sustituyó el culto de Afrodita por el de Dionisos, dios del vino, y se creó también al dios Apolo, caracterizado, como ya saben, por su sabiduría y tendencia a la moderación del instinto. Con ello se intentaba lograr un equilibrio entre ambos extremos. Sin embargo, la tarea de la mujer de Atenas era exclusivamente la de perpetuar la raza y ocuparse de los hijos, mientras los hombres recurrían a las hetairas para saciar sus impulsos sexuales e intercambiar ideas sobre cultura y arte. Hacían esto porque se trataba de cortesanas que no solo vendían su cuerpo, sino también su encanto, sus conocimientos y hasta su amistad. Además, en aquel tiempo se puso de moda la práctica de la homosexualidad masculina, que era algo muy extendido, pues se consideraba como una búsqueda de la belleza y del amor. En cambio, en Roma, en los tiempos de la República, aún se mantenía la estructura de familia patriarcal y el respeto a la religión, pero con la corrupción de la clase dirigente y con las guerras coloniales a las que debía hacer frente al imperio para mantener unidos a pueblos tan diversos, justo por esa razón, la unidad familiar
pues se fue rompiendo poco a poco y el panorama cambió por completo. La mujer se desentendió de los hijos, cuya educación era confiada a una sirvienta o a un esclavo, y se extendió el aborto como método anticonceptivo, a la vez que se recurría al sexo y a la lujuria para la realización personal, tanto masculina como femenina, puesto que la obtención de placer, pues en ese momento era el valor dominante al que se sometía todo lo demás. El adulterio, preconizado por Ovidio en aquella famosa obra El arte de amar, y el divorcio también, eran aceptados y practicados en numerosas ocasiones. Ahora bien, los excesos, la avidez sexual y el desenfreno caracterizaron de pleno la última etapa del Imperio Romano, si bien comenzó a surgir una corriente contraria, encabezada por filósofos estoicos y neoplatónicos que defendían la espiritualidad y unos principios nuevos. Pero hubo una vez, según los mitos de todas las culturas, una edad de oro, donde la frontera entre lo sagrado y lo profano no existía. Lo interno y lo externo eran una misma cosa. A eso, las leyendas de todo el planeta le adjudicaron un nombre: el paraíso. Payachakakik para los incas, Asgard para los vikingos, Avalón para los celtas. En esos tiempos todo era considerado sagrado en la tierra, pero el sexo lo era aún más, pues era por intermedio de él que se podía crear la vida y además trascenderla. El sexo era entonces la puerta de los dioses y la mujer tenía la llave. Por eso nacieron las diosas en la mente de los antiguos. Así nacieron las Venus paleolíticas, como la Venus de Millendorf, famosa entre otras. Ella era la que daba luz, de ella surgían los seres humanos, por eso había que venerarla. Y es de aquí de donde viene también el culto a la Virgen María, que inicialmente pues proviene del viejo culto a las vírgenes negras. Pero fíjense, había un fluido femenino muy especial que era muy apreciado en aquellos tiempos. ¿Saben cuál era? La sangre menstrual, que era considerada poderosísima y por esa misma razón pues también era temida. En la India, Kali Maya invitó a los dioses a bañarse y a tomar el fluido sangrante de su útero. Beber esa sangre era beber el alma de la diosa, la sangre del dragón. Pero un día en el Neolítico hubo una escisión que partió como un rayo lo sagrado de lo profano. Y las personas empezaron a olvidar lo que eran. Entonces nacieron las ceremonias como una manera de volver a recordar aquella edad de oro, cuando la verdad no tenía velos, es decir, cuando todo era sagrado. Y fue así que surgieron los héroes masculinos que vencieron a las diosas. Por ejemplo, el Marduk babilonio que mató a Tiamat. Sin embargo, la divinidad femenina, la Magna Mater, tuvo todavía su continuidad religiosa a través de Isis, de Nut, de Mat en Egipto, de Ishtar, de Astarte y de Lilith en la fértil media luna, de Demeter, Coré y Hera en Grecia, y de Artagatis, Ceres y Cibeles en Roma, y más tarde en la Shekinah de la tradición cabalista hebrea. Volver a recordar lo sagrado se convirtió en el eje de todo rito. Estar cerca de cosas sagradas era algo que contagiaba. Había personas, objetos, lugares y momentos que eran considerados divinos. Este era el caso del rey, por ejemplo, o lugares como Jerusalén, donde las personas peregrinaban para volverse sagradas también. Después las plantas alucinógenas y el licor dentro de un ritual pues permitían volver simbólicamente a aquella época dorada.
Y así, de manera similar, existían tiempos sagrados, por ejemplo, la época de la siembra. ¿Y qué mejor forma de fertilizar la tierra que con el sexo mismo, símbolo máximo de vida, o con la sangre menstrual? Por eso todos los rituales arcaicos de fertilidad eran obviamente sexuales y estaban dirigidos a la tierra, a la gran diosa. El vehículo era la mujer, que era el vehículo natural para conectarse con lo divino. Si la vagina era la puerta de salida a este mundo, también podía ser la puerta de entrada para volver al infinito. De ahí que en Mesopotamia el sacerdote tenía relaciones con la sacerdotisa en una cabaña construida en la cumbre de los zigurats. En los albores de la civilización, solo haciendo el amor, los hombres tenían acceso a lo divino, es decir, a la trascendencia. Y así la semilla del sacerdote y el aposento de la sacerdotisa se juntaban con reverencia mutua para crear el puente hacia los dioses. Cuando ello ocurría, toda la colectividad se beneficiaba. De hecho, la palabra puro viene de piro, que significa fuego. Con el paso de los siglos, estos rituales fueron perdiendo pureza y la sexualidad olvidó su trascendencia, al punto que muchos hoy en día manipulan el sexo y la religión, pues para sus propios fines proselitistas. Sin embargo, los rituales de todas las culturas del pasado pues pueden recordarles la esencia que se ha perdido. Y es que sexo más espiritualidad da como resultado una explosión creadora, una explosión de luz que ni siquiera el espacio y el tiempo pueden contener. Pero de eso les seguiré hablando a continuación. Permítanme un instante y enseguida regreso.